Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Conectados con. Hoy tenemos como invitado al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, Jesús, de verdad, muy motivado siempre. He venido siguiendo más o menos de cerca los propósitos de estos espacios. Y lo importante es que nos permite a todos los ciudadanos saber y entender que existen herramientas de diálogo, de discurso, de poner sobre la mesa todas las preocupaciones que tenemos los ciudadanos. De manera que yo creo que bienvenidos a estos espacios de comunicación libre, de comunicación transparente, que no tenga sesgos, que no se preste para dobles interpretaciones. Los medios de comunicación son fundamentales en el proceso democrático para seguir sembrando lo que todos los ciudadanos queremos, que se llama la libertad. Y yo creo que dentro de ese contexto, mis sinceras felicitaciones por esta importantísima apuesta. Gracias, Jairo. Yo quiero empezar con una premisa, y hay un prejuicio entre nosotros los seres humanos que uno a los 70 años pues lo ha cumplido casi gran parte, si no el 70 al 80% de lo que uno ha tenido como trayectoria en la vida. Por voto de opinión, queda alcalde para el 2020 a un mes. Algo que nunca había pasado en la historia de la ciudad. Se presenta la pandemia, algo que nadie esperaba. Se presenta la apertura de la frontera, algo que tampoco nadie esperaba. Y le tocó la pelota a usted, señor alcalde. Le faltan una cantidad de episodios que son de aprendizaje. Todo en la vida hay que aprenderlo. Y si tú miras los otros episodios del cierre de la frontera, los atentados terroristas, más de 20 grupos delincuenciales presentes en la ciudad, en la región, el proceso de revocatoria, al alcalde quisieron los enemigos que salieron a la vera del camino cortarle la cabeza desde el principio, incluso hasta arriesgando mi propia vida. Pero, es decir, todos esos episodios me han fortalecido la propuesta colectiva de construcción entre todos de lo que estamos sacando adelante, y yo creo que ese es el mensaje de agradecimiento a la vida de haber tenido esta oportunidad tan grande que a mis 72 años se me presentó. Viendo la retrospectiva de todo este tiempo, ¿cómo quiere ser usted recordado, Jairo? A ver, yo creo que detrás de esto hay un tema central, que es la construcción de seres humanos íntegros. ¿De qué sirve una ciudad con inversiones en proyectos de cemento o en proyectos de asfalto o en proyectos físicos que se pueden construir, obviamente, en la medida en que hemos logrado la recuperación financiera del municipio? Naturalmente que la primera apuesta es cómo el alcalde tiene que salir a explicar cuál ha sido su verdadera apuesta, por qué quiere que sea recordado. Y esa palabra, naturalmente, yo creo que es una pasión de todos los seres humanos, que tratamos de entender lo que significa la coherencia. La coherencia es pensar, hablar y actuar de la misma manera. Y esa preocupación de lograr cada vez mayor coherencia es la que me motiva, no solamente personalmente, sino en este trabajo de equipo que estamos obviamente promoviendo y liderando con el ejemplo, llevar a la construcción de un mensaje que cada 6 meses lo llevamos a la práctica en los informes semestrales que nos hemos propuesto construir, porque no se trata de que faltando 6 meses o 7 meses u 8 meses salga uno a explicar lo que no ha explicado. Entonces, esa coherencia de lo que yo te comento, Jesús, es que hemos sido rigurosos, y tal vez por la misma disciplina que he aprendido en la vida, a seguir una ruta. Y realmente el episodio
que construimos entre todos los cucuteños, de habernos dejado sensibilizar por unas palabras que salía a gritar por cada esquina, que era simplemente ponernos la meta puesta en la meta, la mente puesta en la meta y nunca en los obstáculos. Ese hecho fue el que me tiene hoy siendo alcalde. Y es la mejor herramienta que comparto con niños, con jóvenes, con todos mis compañeros de trabajo, para repetir permanentemente que no hay metas que sean imposibles de cumplir. Si esas metas están acompañadas de la verdad, de la sinceridad, de la apuesta emocional que todo tiene que tener a ser parte, del amor que tenemos por esta ciudad, con la visión de largo plazo que queremos emprender, que Cúcuta 2050 no es una carreta por ponerle un eslogan a un programa de trabajo. Todos los días el alcalde comparte, no hagamos nada que no tenga visión de largo plazo. ¿Qué significa esa visión de largo plazo, Jairo? El sueño de ciudad, está amarrado a un sueño. Cuando simplemente uno coge un libro, coge un video y ve, por ejemplo, ciudades españolas tan lindas en su historia, en sus procesos políticos y sociales, como Barcelona, como Pontevedra, como Zaragoza, tantas ciudades españolas relativamente lejanas, pero que son puestas a valor presente, lo mismo que ha hecho Medellín, lo mismo que ha hecho Bucaramanga, que en medio de todas las circunstancias adversas que hemos soportado y avanzado, de todas maneras tenemos ejemplos cercanos, que son mayores motivadores para el alcalde y para su equipo de trabajo. Por ejemplo, hoy estamos siendo invitados a Medellín para que contemos una experiencia importantísima. ¿Qué significa sembrar la migración? ¿Por qué el alcalde quiere que sea recordado, como les explico, Julio, que no es solamente estructuras de concreto o saber que estamos buscando una ciudad limpia, una ciudad, un jardín, una ciudad que atraiga inversión, una ciudad que nos ayude a educarnos a nosotros? No en vano lo que hace el alcalde colocando avisos en el sentido de que nos consideremos todos alcaldes, de que cuando uno protege su propio entorno, pues toma sentido de pertenencia por lo que hace. Y una ciudad que ha, para volver al tema del ejemplo de otros que han avanzado y que hoy son referentes en el mundo incluso, que me han hecho acuñar aquellos principios, valores y virtudes que el alcalde prometió y promovió y seguiré proponiendo de ahora en adelante con visión de futuro para constituirlos en hábitos, porque lo que no se construya como hábito nunca se llega a consolidar, y eso hay que repetir, darle gracias a Dios y a la vida por tener una oportunidad de trabajar, obviamente que con optimismo y con grandeza, transmitir a los demás. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, Medellín. ¿Por qué Medellín? Y es la pregunta que todos nos hacíamos y nos hacemos. ¿Cómo no seguirle el ejemplo a una ciudad que hace poco tiempo era la más violenta del mundo y hoy es la más educada, hoy es la más competitiva, hoy es un referente de nivel internacional que todos los días atrae inversión por su espíritu, el espíritu paisa, sus dirigentes, no todos, algunos con equivocaciones, otros no, pero al final han conciliado un espíritu de sentido de pertenencia por su ciudad. Y lo mismo uno lo logra ver y observar en ciudades como Bucaramanga. En Bogotá también se vive, aunque no, porque es un tamaño de ciudad y obviamente le han pasado muchos episodios tristes en medio de la lucha frontal a la corrupción durante tantos años, pero al final hay referentes de cómo las ciudades nuestras también han cambiado. Y hoy, casualmente, tomamos como referencia mirar por encima del hombro de los que van adelante como otro principio fundamental de nuestro gobierno. Hoy está regresando un funcionario muy especial de nuestra alcaldía, de la ciudad de Singapur. En días pasados estuve visitando, invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo y naturalmente con el reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos para ser parte de las ciudades de América que hemos enfrentado situaciones adversas y que hoy estamos demostrando con números
que estamos caminando hacia adelante. Y ese espíritu de mirar las referencias de otros nos ha hecho pensar, por ejemplo, que Curitiba en Brasil es una de nuestras mejores referencias y apostamos a que poco a poco ese acercamiento con Curitiba, con Novo Hamburgo en Brasil, que hoy acerca a empresarios del calzado, en Nuremberg, en Alemania, donde están las fábricas de calzado más grandes del mundo, en la frontera, en León, Guanajuato, para ver los intercambios de materiales y de exportaciones de producto mexicano hacia el mercado de los Estados Unidos. Todas esas referencias nos tienen que llevar, en general, a entender que cuando uno se pone esas metas y las lleva a la práctica, las cosas empiezan a cambiar. Y el ejemplo está al frente. El sector manufacturero del calzado saliendo adelante, el sector manufacturero de las confecciones, el sector cerámico en medio de las situaciones y sus compromisos que tiene que asumir ahora con el calentamiento global y la sostenibilidad. Obviamente, preocupación de todos, pero en general, como contexto a lo que le apunta el alcalde es que los balances por los cuales queremos ser recordados, porque al final a uno lo miden es por resultados, lo que no se mide nunca se puede mejorar, y los índices están obviamente generados por el DANE, generados por los mismos empresarios de todos los sectores. La cercanía cada vez mayor entre el triángulo universidad, empresa, Estado nos deja ver obviamente que esa fortuna de trabajar unidos con la academia, con los empresarios y obviamente el gobierno apoyando nos genera unos resultados que son los que tenemos como ciudad en este momento. Entonces, todo ese ejercicio, ese mapa de trabajo se ha logrado gracias a tener sobre base palabras tan importantes como ¿a qué llegó el alcalde y por qué ha logrado transformar poco a poco el territorio? Metas, nunca los obstáculos. Y palabras tan importantes como no robar, no mentir, no traicionar, llevar a la práctica y convertir en hábitos, ejercicios como el mensaje que construyó el alcalde desde el primer día. El primer día, ustedes recuerdan, Julio, que me subí en un andamio como un ejemplo a limpiar la estatua del General Santander en el parque principal, porque una ciudad limpia, una ciudad que contrarresta la famosa teoría de las ventanas rotas, porque lo que uno no interviene en la ciudad, así sea en el rincón más feo, pues obviamente alguien lo ocupa y normalmente genera rechazo. Y nosotros queremos que todos los rincones de Cúcuta, construidos con todos los ciudadanos, generen obviamente espacios de felicidad, de buen ambiente. Cúcuta un jardín, Cúcuta limpia, Cúcuta educa, Cúcuta una ciudad de empresarios. A mí me preguntan con frecuencia en la calle, y esos son tantos factores del recuerdo que yo quiero construir, es: alcalde, pero usted ¿por qué dice que aquí empresarios y yo, por ejemplo, no tengo empresa? Entonces yo le digo a la gente, a todas las gentes que me abordan en las muchas salidas que hacemos a los barrios y compartimos con la comunidad, y le repito, ¿y acaso usted no es empresario de sí mismo? Usted es su propio gerente, y si usted no se considera gerente de sí mismo y no ayuda a formar y educar a sus hijos y a su entorno, a sus compañeros, a sus vecinos como empresarios, pues obviamente estamos perdiendo una gran oportunidad. ¿Pero por qué lo dice, alcalde? Porque si usted es gerente de sí mismo, usted se gerencia a sí mismo, usted sabe que lo único que tiene que hacer para salir adelante, económica, social y como entorno, adelante, es educarse, es formarse. El conocimiento y la educación es la herramienta más importante para vencer a la pobreza. Yo le quería preguntar, en esa mezcla del arte de vivir en comunidad, ¿qué tanto ha mencionado en todo este trayecto de la alcaldía? Es permanente, día y noche. El alcalde, incluso en algunos de los avisos que hoy estamos instalando, definimos la política como el arte de vivir en comunidad.
Porque la política, si bien es cierto en la historia y en la etimología de la palabra, indica rutas, indica procesos, indica, digamos, bases de una manera de pensar. Pero la historia ha venido cambiando sola la propuesta de cómo definir mejor la política. Importante es entender que el otro también tiene valor a la hora de pensar, a la hora de proponer. La política la hemos construido en el municipio de Cúcuta sin preguntarle absolutamente a nadie a qué partido político pertenece. Tengo el orgullo de haber implementado esa manera de construir la política a partir del diálogo, a partir del entendimiento, a partir de apuntarle a la construcción del respeto al otro, a respetar las ideas de los demás y saber que todas las ideas nos llevan al mismo camino, al mismo fin. Vivir en comunidad es apuntarle a un excelente desempeño económico, apuntarle a un excelente desempeño social, ambiental, de previsión de gestión de riesgos, de seguridad. Y naturalmente la invitación que permanentemente hace el alcalde es a llevar a la práctica 5 o 6 autos de actitud propositiva, de automotivación, autoestima, autocontrol, autocuidado, autodesarrollo y lo más importante, autodisciplina. Si llevamos a la práctica esos otros 6 principios esenciales y los compartimos en comunidad, los temas se van dando poco a poco. En estas últimas semanas tuve la fortuna de conocer al alcalde de Curitiba. Alcalde de Curitiba que nos ha invitado y estamos coordinando una visita con empresarios, con gente comunal, con personas que obviamente en forma representativa quiero invitar, si se da, estamos mirando a ver cómo hacemos, a ir a conocer ese referente. Es como un sueño de mi vida, porque siempre he tenido la fortuna de mirar revistas, de ir a cine, de tener la inquietud de consultar y saber que hay otros que van adelante. Y cuando uno mira por encima del hombro del que va adelante, gana dinero y gana tiempo. Entonces, ¿para qué ponerse uno a inventar lo inventado? Entonces, decidimos empezar desde hace ya más de 2 años, saber cómo manejan el transporte, cómo es el manejo de esa Curitiba sostenible, cómo son los procesos ciudadanos de selección en la fuente, de que allá cada vez tienen menos kilos de desechos, de basuras. ¿Cómo es posible no entender que la vida en comunidad se logra a partir de fortalecer y proteger el espacio público, el espacio donde todos somos iguales? De que la vida de una ciudad no puede depender de que un ciudadano para trasladarse desde su sitio donde vive a su trabajo equivale a un transporte tortuoso en vehículos de muy mal mantenimiento, 1 o 2 horas diarias, a exponerse obviamente a que la infraestructura de la ciudad nunca la pensamos, nunca la desarrollamos, nunca la planeamos pensando en los ciudadanos. Es como si en algunos sitios de invasión de la ciudad, que es más del 60-70%, que la ciudad ha crecido con la ausencia total de planeación, encontrar, por ejemplo, cómo no fortalecer el mensaje claro de que la política tradicional posiblemente le apostaba a que la pobreza era como parte del ejercicio politiquero de siempre. Al politiquero le interesaba que la gente fuera siendo pobre, pues obviamente para seguirle explotando cada vez que había elecciones. ¿Por qué? Porque dependía de él. ¿Cuánto valía? X dinero, 20, 30, 2.000, 5.000 en su momento. Pero esa fortuna de haber entendido y transmitido que el arte de vivir en comunidad es la política que nos debe ayudar a trabajar unidos.
Cúcuta nunca ha trabajado unida. Aquí hay, y aprovecho la ocasión para contarles otra anécdota de vida, anécdota que hay que capitalizar. Cúcuta vino durante ¿cuántos años? 50, 60, 70, 80 años, al lado del vecino más rico de Latinoamérica. Y si nos ponemos a hacer caja de lo que nos quedó de haber sido vecinos de ese país, porque es pasado de Venezuela, ese país rico, ese país saudita, que la llamaron en su momento, ¿de qué quedó para Cúcuta de eso? Y la tristeza es que de eso no quedó absolutamente nada. Nunca hicimos el ejercicio de sembrar, y cuando yo hablo sembrar es lo que tú cultivas, cuidas, riegas todos los días y proteges, que es el mensaje que hace el alcalde y que muchas veces los enemigos critican en una forma con injuria, con calumnia, con odio, que es que el alcalde, ¿para qué siembra árboles? No entienden que cada vez que uno siembra un árbol está sembrando valores, está sembrando virtudes, está sembrando principios, que cuidar la vida, que se refleja en un arbolito que es pequeño, pero que si uno lo riega todos los días juiciosamente, va a ver que en 8 días posiblemente no sale nada, pero si es dedicado y lo riega y lo cuida y lo deshierva, en 4 o 5 meses aparece ya el primer brote. Y si eso se ha sembrado con cuidado, ese brote empieza a crecer y a generar unas ramas y unos frutos que casi uno nunca se imagina. Es romántico, es una poesía de la vida. Cada árbol que se siembra tiene un mensaje muy importante. Si uno se lo sabe vender a un hijo, a un conciudadano, que es lo que hacemos cada 8 días, ya tenemos 147 salidas a sembrar, más de 110.000 árboles que se han sembrado, y continuamos obviamente llegando a unas metas muy ambiciosas porque ya tenemos los árboles en nuestros propios viveros, y ahora con los climas que tenemos y con todo esto es una lucha por cuidarlos. Hace 20 años de pronto la gente no lo sabía, pero Cúcuta era la ciudad más arbolizada de Colombia. Es la ciudad más arbolizada de Colombia. Yo tenía entendido ahorita que no estábamos ya en ese... No, el ranking, claro, equivale a contar y a... Yo pensé que tenía entendido de que ya había bajado un poco estábamos un poquito abajo del rango. Y yo dije, bueno, de pronto también las personas no saben ese contexto y de pronto es otra manera de saber la razón de la arbolización. Y el tema con Venezuela yo creo que es también por... Pero mira, déjame terminar el argumento. Venezuela, si bien es cierto, es nuestro país hermano, nuestros vecinos, nuestros coequiperos para salir adelante, porque Cúcuta, en el proceso que estamos llevando a cabo ahora con la apertura, es muy importante y fundamental y es una gran oportunidad, pero tenemos que entender que la apertura no es solamente el paso de camiones sobre los puentes. La apertura es una integración humana fundamentalmente, es una integración que nos debe permitir sumar esa visión de largo plazo que estamos empezando hasta ahora a construir en Cúcuta, porque en 2 años de trabajo, porque los otros 2 fueron dedicados a atender el COVID, a atender todas las circunstancias de las que estamos hablando, en las cuales pues, ha sido complejo el tema, pero nunca seremos víctimas de las crisis o de las situaciones adversas. Por el contrario, yo repito todos los días con las personas con que conversamos, es decir, mire, no nos consideremos víctimas, no más crisis. El alcalde tiene que salir a montar optimismo, a salir a mostrar esa cara amable de la ciudad para atraer inversión, para sentirnos felices con lo que tenemos, para obviamente respetar los procesos de las personas que la migración trae y que sabemos que tenemos que construir permanentemente en medio de las dificultades, de la inseguridad, del perjuicio que causan tantas personas que creen que el delito es una salida.
Por el contrario, el mensaje permanente al gobierno nacional es para que nos sintamos verdaderamente protegidos. Desde hace 2 años o más, desde mi principio de gobierno, he mantenido el criterio de que el gobierno nacional tiene que aplicarle una medicina especial a Cúcuta de protección, porque nosotros somos la principal ciudad de Colombia que tiene una frontera tan dinámica, tan delicada, porque una cosa es el vecino rico y hoy el más pobre. Nunca sembramos esa riqueza. Para terminar el ejercicio de lo que estábamos hablando, cucuteño es individualista, el cucuteño no se asocia fácilmente, el cucuteño es cortoplacista. ¿Por qué? Porque las 40, 50, 60 años estuvimos, tú pasas tu pimpina, yo paso la mía. No había nunca esa dinámica que nos la han debido sembrar nuestros dirigentes, nuestros padres, para trabajar en equipo, para hacer ese liderazgo que, por fortuna, gracias a las condiciones de la naturaleza, sí tienen los antioqueños o los costeños o los gente que se acostumbró a trabajar en equipo. Ustedes miran nuestros parlamentarios, cada uno tiene sus propios intereses, pero nunca los vemos reunidos para hablar de los mismos propósitos. El alcalde de Cúcuta, respetuosamente, trata en este momento de hablar de proyectos trascendentales porque nos hemos puesto metas de corto, de mediano y de largo plazo. Que el alcalde sea un soñador, esa es la mejor calificación que le pueden dar al alcalde, porque lo que uno no sueña, nunca lo realiza. Ser soñador es un don, como si fuera un niño, un adulto que no sueña, que no aspire a dejar un legado, pues obviamente tendrá sus argumentos, pero en este caso, soñar con visión de largo plazo, mirar por encima del hombro de los que van adelante, vivir en tiempo real las situaciones y enfrentarlas con carácter, pues obviamente nos obliga a ir conformando esa gran definición que es la que me tiene hoy aquí explicándole cuál es la razón por la cual yo quiero que sea recordado. Ese puede ser una ambición personal, no es una ambición egoísta, sino por el contrario, es un mensaje para todos los seres humanos. Trabajemos sobre por qué queremos ser recordados, con ética, con moral, con confianza, con todos. Y ese ejercicio de respeto y de llevar a la práctica principios, valores, virtudes, convertirlas en hábitos, es yo creo que la fortuna más grande que lo hace a uno nunca enfermarse, lo hace a uno ser siempre optimista, ser propositivo, repetir que todo tiene solución, acercarse uno con las personas que pueden ser sus mayores contradictores, pero siempre habrá espacio para el diálogo, mientras que los propósitos de ese diálogo sean altruistas, sean con verdad, sean obviamente con una ruta trazada desde el principio del trabajo que en la alcaldía, en la cual me siento verdaderamente orgulloso de que estoy generando ese primer escalón de la lucha anticorrupción, de tanto dolor que nos ha causado cuando se usufructúan en el sentido personal los recursos públicos, porque todavía estamos en medio de personas y castas políticas que creen que esta es la finca de ellos, y eso no es así. Hoy, con la confianza recuperada, vemos el mejor indicador de que por qué el alcalde quiere ser recordado. Pues porque hicimos la lucha frontal contra la corrupción desde el primer día, hemos apuntado a la apertura de la contratación, hemos apuntado al respeto sagrado de los recursos públicos, que hoy nos hacen ser testigos, faltando escasos 7, 8 meses de trabajo, más de 50 frentes de obra. Pasamos de tener un presupuesto de 60.000 millones de pesos con una ciudad en déficit, con una ciudad endeudada, con una ciudad obviamente con unas deudas en el sector financiero, sin negociarlas, sin manejarlas en beneficio de la propia ciudad, para saber que hoy estamos ejecutando un presupuesto de recursos propios más del doble de lo que recibimos. Y en un proceso de crecimiento diario, porque las personas saben que sus recursos están defendidos, que cada vez que un ciudadano llega a la Secretaría de Hacienda,
sabe que es su aporte por la ciudad. Es el cariño que cada ciudadano, con la cultura de pago, viene obviamente mejorando todos sus indicadores. Si hay recursos, hay obras. Si hay recursos, hay solución a los problemas. Y obviamente Cúcuta necesita muchos recursos, más de los que nosotros tenemos, pero están generados los canales. Primero, a través de los impuestos de industria y comercio, que crecen todos los días, a partir del estímulo a la formalización empresarial, a poner en la práctica un mensaje simpático, curioso, que el alcalde lo pone sobre la mesa con nuestros compañeros de trabajo en todos los consejos de gobierno, es aprender a bailar la pirinola. Todos ponemos, todo no se puede medir en plata y en inversiones, todos vamos a coger esa escobita para barrer y limpiar, todas las señoras van a ir a su jardín, a su fachada, a su terraza, a su calle de al frente, al lado, para sembrar una plantica, cuidarla. ¿Cómo no entender que hay muchos temas de cultura ciudadana que hoy nos enfrentamos con el apoyo de las empresas como Veolia, como la empresa de alumbrado público, a trabajar unidos en otro, digamos, espacio que creamos para hacer un ejercicio de innovación en la administración pública, que más adelante te cuento que esa es otra de las aspiraciones que tengo como ciudadano y como alcalde, de por qué quiero ser recordado. Hemos innovado en la administración pública, hemos innovado en la manera de manejar, obviamente, un tema tan complejo, porque lógico, yo tengo que reconocer que yo pasé de la empresa privada, de una empresa pequeña, mediana, con una mano adelante y otra atrás, pero que finalmente tuve que liquidar por sumas y restas, pero que obviamente fueron mi experiencia de pasar de lo privado a lo público. Y esa gran experiencia la estamos empezando a consolidar en una escuela de liderazgo, de gerencia pública, porque definitivamente uno de los golpes duros en este trabajo por lo público es obviamente un golpe duro por desconocer todos los procesos internos que no son fáciles, pero que por esa razón nos propusimos a iniciar este proceso de generar con las 3 universidades más importantes de la ciudad, obviamente entendiendo que las universidades públicas lamentablemente no tienen esa ruta en la parte de gestión, de manejo de lo público, de buen gobierno, de cómo tenemos que prepararnos para ser funcionarios públicos, porque pasar sin preparación, simplemente con la sola iniciativa, no es suficiente. Y yo creo que apuntarle a ese estudio, de esa escuela de liderazgo, que empieza ya en menos de un mes, pues obviamente será una herramienta muy importante, no solamente para Cúcuta, sino para todas las localidades, para los municipios del área metropolitana, porque la idea es que esta escuela de preparación de funcionarios públicos, de gerentes públicos, tenga trascendencia no solamente local, sino regional y nacional. Que de aquí a mañana vengan muchachos y profesionales de otras ciudades a esa escuela de liderazgo que desde Cúcuta estamos construyendo a partir de este año, que es otro de los grandes legados del alcalde, que con el respeto debido por todos queremos, obviamente, alrededor de la educación, aportar. Yo quería preguntarle, Jairo, cuando entra ya a la parte pública, siendo electo alcalde, ¿cuál fue esa primera sorpresa a nivel personal? A ver, en eso nuevo que llegó. Yo fui empresario desde muy niño. Tuve la fortuna, como lo transmito a tantos padres de familia que hoy, con el apoyo del Banco del Progreso y de la Secretaría de Desarrollo, apoyando jóvenes, apoyando niños, apoyando el desarrollo de los emprendimientos. Yo tuve la fortuna desde que de muy temprana edad empecé a ser empresario de mí mismo, y con el, obviamente, apoyo de mi familia, de mi madre, absorbí lo que significa ser empresario, pero no empresucio
ni empresario. Hay que ser muy claros en ese sentido, porque yo creo que el ser empresario y el motivar a que todos somos y seamos empresarios de nosotros mismos, y sobre todo en el mensaje de la construcción del empresariado, es porque el empresario madruga, el empresario lucha, se endeuda, se prepara todos los días, es innovador, piensa que el que dice finalmente si uno vive o muere se llama el mercado. Si uno logra impactar el mercado con un producto innovador, bien desarrollado, bien presentado, bien vendido, bien soportado, bien garantizado, el mercado se lo acepta y construye. Y ese mensaje desde lo público tiene una gran potencia hoy, porque vemos cómo lo hemos logrado impactar poco a poco, a pesar de las circunstancias de la ciudad, sobre la cifra de desempleo, que es obviamente la cifra que reúne todo el proceso de cambio que tiene que tener la ciudad, porque la condición económica del empleo marca el impacto sobre la inseguridad, marca el impacto sobre la convivencia, marca el impacto sobre la violencia intrafamiliar, marca el impacto sobre la convivencia pacífica, y obviamente detrás del empleo se supone que tiene que haber educación, se tiene que haber preparación. Todos esos factores se unen en uno solo que se llama generación de empleo, empleo competitivo. Pero antes de ese empleo está la otra herramienta fundamental, que es la que nos ha hecho cambiar poco a poco, y en un escenario de visión de largo plazo, el propósito de la educación, de la formación en nuestras verdaderas fortalezas, llevando obviamente este mensaje de educación y formación a los sectores manufactureros, para que cada vez, de hecho, miremos como en todas las fábricas de Cúcuta, de zapatos, de confecciones, de blue jeans, de transformación de alimentos, de artesanías, las rutas que hemos trazado y que promovemos parque a parque, hoy están permitiendo bajar poco a poco el desempleo. Con una herramienta fundamental que estamos implementando ya, que es la conexión en fibra óptica de 35 parques y 154 sedes educativas, con internet gratuito, 24 horas, donde ya más de 620,000 personas se conectan por internet, y de esas el 85% lo hace por educación. Qué agradable llegar a los parques y saber que las personas, e incluso en el espacio público, ahora que estamos empezando a capacitar vendedores informales, para indicarles este mensaje de que la vida tiene opciones diferentes a estarle poniendo el lomo al sol todos los días en un andén, exponerse a salud, exponerse obviamente al duro trabajo en la calle. Hoy todos los cucuteños, sobre todo los que han logrado por A, B o C razón tener una escuela de primaria, de bachillerato, ojalá se conecten a esta red de fibra óptica, se conecten a la herramienta más importante para sacar a sus familias adelante, que es la educación. Es una herramienta adicional de otro de los temas por los cuales el alcalde respetuosamente ha venido promoviendo lo que es la siembra. Ese mensaje de siembra siempre lo tengo muy en cuenta, que es sembrar la migración, un tema tan delicado que obviamente esta mañana estábamos saludando a un grupo de más de 1.200 niños del colegio municipal en un programa muy ambicioso de lucha contra la drogadicción, de la prevención, y compartíamos el hecho de que con todos estos niños, más de 700 de esos 1.000 y pico que visitamos son niños venezolanos que llevan en la conexión a internet un mensaje para que su padre o su familia, que está en el espacio público trabajando duro, viendo a ver qué rebusca, entienda que ya el municipio le genera unas herramientas.
que son la de sembrar, precisamente con educación, el respeto al migrante, pero que obviamente se ha extendido no solamente al migrante venezolano, sino al migrante de nuestra zona rural, de nuestra zona del Catatumbo, de nuestras regiones, que aún continúan obviamente sometidas a unas situaciones muy complejas de pobreza. La educación es la base de todo. Y esas digamos, escenarios un poco desordenados en que te he estado contando, sin duda todas son las apuestas sobre las cuales yo quiero seguir en mi trabajo por lo público, en mi trabajo de acompañamiento a la comunidad, con alcaldía o sin alcaldía. Yo se lo planteé a las comunidades del principio. Esto no es un trabajo para 4 años. ¿Sabes cuál fue el mensaje del alcalde de Curitiba? Ahora, en días pasados, me decía, mire, alcalde, la fórmula de Curitiba fue haber colocado una dirección que hemos respetado entre todos y llevamos 40 años por ese mismo camino, todos trabajando sobre el mismo destino, independientemente, me imagino que allá como acá, pues hay distintos criterios políticos, etcétera, etcétera, pero Curitiba, como seguramente otras ciudades del mundo y de Brasil y en fin, han demostrado que trabajando unidos sin tener en cuenta los criterios o los conceptos de orden político de cada persona, lo importante es la democracia, importante es la libertad, importante es el trabajo en equipo, el liderazgo colectivo, el ejemplo tan sencillo que todos tenemos que tener en cuenta sin necesidad de ir a Curitiba, es simplemente observar el trabajo de las abejas, el trabajo de los castores, el trabajo de las hormigas, el trabajo de las ardillas, animalitos tan sencillos de la naturaleza que todos los días nos dan un gran mensaje de cómo se hace el trabajo bien hecho para vivir en comunidad. En la academia hay una materia muy interesante, la llaman prospectiva, y en esa es muy particular porque se traza el proyecto, como tú lo decías, Jairo, no solamente a 5, a 10, sino a 30, 40, 50 años, se mira tendencias de lo que viene y ha calado mucho, hablándolo acá a nivel nacional, porque le cambia la mentalidad a todas las personas que están en ese tema y son los que de una u otra parte vienen a ser la mano derecha de esos líderes para poder darle un trazo a todo lo que se está realizando. En el tema político, cuando llega a la alcaldía, ¿cuál fue su sorpresa de llegar y decir, bueno, porque ahí empiezan los primeros pasitos en todo ese ambiente público? Duro. El mensaje que encontramos, y obviamente lo hago con una crítica muy objetiva, desorden total, no recibimos un solo proyecto, se propusieron, no sé con qué objetivo, borrar todos los computadores, no recibimos proyectos para haberlos continuado. Por el contrario, nos tocó terminar proyectos que tenían muchas falencias y que con recursos de nuestra administración fueron terminados. Pero ese no es el problema. Al final, si yo no alcanzo a terminar los proyectos que estamos ejecutando en este momento por todas las razones que se han sucedido, el invierno, la inflación, los conflictos con los contratistas, las situaciones de equivocaciones humanas y seguramente también muchas de mala fe que hemos tratado de controlar y abordar con carácter, pues seguramente nos hacen pensar de que el próximo gobierno aspiramos a que le entreguemos un libro en cada secretaría con una matriz de proyectos de corto, mediano y largo plazo
para continuar. Sería muy egoísta de nuestra parte saber que le vamos a aplicar la misma medicina al próximo con el argumento de que como que trabaje, para eso me tocó a mí. Sí, no, todo lo contrario. Ojalá el proceso de empalme demore, con crítica constructiva, demore varios meses, desde octubre, que sabemos quién va a ganar, entregarle con carácter octubre, noviembre, diciembre, trabajar de la mano con ese empalme, porque la que más se afecta en estos casos es la comunidad. Entender que uno llega a representar los intereses de la comunidad. Con esos factores... En otro día, pero discúlpame, aparecían comentarios en la prensa de que los proyectos de Jairo Yáñez, pero ¿cómo así que acaso los dineros públicos que se invierten en nombre de la comunidad a partir de una contratación abierta, una contratación seleccionada con meritocracia, son proyectos de una persona? ¿Acaso no hay un plan de desarrollo construido desde el primer día con la colaboración de la comunidad? El primero en la historia. Y el alcalde, en nombre como obligación, con su equipo de trabajo, tiene que dar cuenta y razón de cada peso que se invirtió. Y por esa razón, digamos, en el proceso del desorden en que encontramos, ustedes encontrarán, y ahí están los testimonios y las fotografías, la gestión documental del municipio, los archivos del municipio. Obviamente el interés era que no se encontrara nada, porque la corrupción viene de ¿cuántos años venimos siendo testigos? Entonces lo mejor es que no aparezca nada, no aparezcan documentos. Hoy estamos entregando la gestión documental con el apoyo del Archivo Nacional, un proceso absolutamente digitalizado, responsable, con mantenimiento, con organización de todos los archivos de la alcaldía, todas las oficinas. Yo quisiera poco a poco invitar cada vez más personas para mostrarles las fotos del antes y el después de nuestras oficinas, que la verdad que lo público, ¿por qué tiene que ser sucio? Lo público, ¿por qué tiene que ser abandonado? El Palacio Municipal caían goteras por todas partes, allá nunca le gastaron ni siquiera un pote de pintura, un pote de impermeabilizante. De la misma manera pasaba en los institutos descentralizados, en la EIS, en el IMSalud, en la Central de Transportes. Es una vergüenza. Pero nos hemos puesto rigurosamente a entender que la estética es la que le abre las puertas a la ética. Cuidar las cosas. Lo público es sagrado. Lo público hay que conservarlo. Lo público es la mejor manera como carta de presentación hacia la comunidad. Y obviamente pensar de que ese criterio tiene que ser vigente permanentemente, adquirir los hábitos. A eso es lo que la vida a mí me ha enseñado, cómo construir hábitos, porque eso se construye una base, primero que todo de disciplina, de los 5 autos: automotivación, autoestima, autocontrol, autodesarrollo, autocuidado y autodisciplina. Esa es una ruta diaria, como manera de vivir, y eso aplicado al trabajo, pues obviamente las cosas tienen que estar ordenadas. Estamos trabajando en un rediseño institucional del municipio con la ayuda de Función Pública. La ciudad, con toda esa cantidad de secretarías, no puede sino gastar muchas veces plata y repetir procesos. Uno de los temas más delicados de la administración, ya que me preguntas que qué encontré, y que lamentablemente por no tener una organización bien rigurosa, bien manuales de funcionamiento, sistemas de tipo ISO 9000 aplicado a lo público, donde cada secretaría mida sus propios indicadores, revise y estimule o corrija o apoye a los funcionarios. Cúcuta tiene funcionarios de muchos años, algunos, obviamente no todos, pero a nadie se evalúa. Todas las evaluaciones de personal son perfectas.
o no existen. Entonces, lo que no se mide nunca se puede mejorar. El nivel académico de nuestros funcionarios, por fortuna con nuestros sindicatos, llevar obviamente el ejercicio de capacitación permanentemente, pero más porque la división de recursos humanos lleve cursos, no, la autocapacitación, la autopreparación. Yo creo que ese es el mensaje cuando el alcalde habla de que cada uno de nosotros tenemos que ser gerentes de nuestras propias empresas, porque en lo público uno es empresario también de sí mismo, no simplemente pensando en la empresa estilo privado, sino que es la empresa que responde por los intereses de la comunidad. Y en ese sentido, el propósito no puede ser otro, sino el nivel de desempeño que uno como funcionario, teniendo obviamente el encargo respetuoso de representar los intereses con dignidad, los intereses de la comunidad, lo obliga a cada vez prepararse cada vez más. Y el municipio, por otro lado, crear los escenarios para que la gente se autocapacite. Tenemos convenios permanentes con las universidades. Hasta ahora estamos empezando, porque obviamente en 2 años de trabajo, descontando los del COVID y de los otros chicharrones, pues obviamente lo importante es haber generado este proceso de cambio, más dirigido, porque obviamente hay crítica tóxica y crítica que realmente no agrega valor, pero yo pienso en los jóvenes desde los niños. Esta ruta de este mensaje, ojalá poco a poco, y ese ha sido mi trabajo precisamente en estas últimas semanas, de contactarme con los niños, con los jóvenes en los colegios, con las comunidades, y repetir, eso va quedando en el alma, y esperar obviamente la crítica, uno tiene que estar expuesto en lo público precisamente con la verdad, obviamente con muchísimo carácter para defender lo que uno viene planteando. No todo es perfecto, hay errores, y estar uno, lo más importante, es dispuesto a mejorar, porque así como le pasa a las empresas, los procesos de mejora continua, de autocrítica, de innovación. Innovar en lo público no puede ser diferente a que el relacionamiento con la comunidad no tenga que mejorar. Y cuando yo hablo comunidad, estoy hablando del relacionamiento con el Consejo Municipal de Juventudes, relacionamiento con el Consejo Municipal, que estamos trabajando en eso, con los empresarios, con los gremios empresariales, en este caso los zapateros, los marroquineros, los confeccionistas, los carboneros, los ceramistas, fortaleciendo ese discurso de construcción que no puede estar en manos del alcalde solo. El relacionamiento con el Consejo Municipal que en democracia existe, pero que lamentablemente allí suceden una cantidad de temas que a veces yo no los contaría, de verdad, de todo lo que uno escucha y ve cómo el debate público se baja de categoría, ausente de propuestas, prevaleciendo los intereses de orden personal, colocando muros, que cuando yo me encuentro ante estas situaciones, tengo que decirlo formalmente, hemos encontrado, y en estos momentos en que estamos obviamente capitalizando y colocando en el presupuesto recursos que han salido precisamente de la gestión financiera para poder apropiar recursos, porque las obras no cuestan lo mismo cuando se presupuestaron hace 1 año o 2 años. La sola inflación del 14-15%, el hierro ha subido, un tema bárbaro. La misma situación de invierno ha demorado muchísimo las obras, los discursos diarios con contratistas, con interventores, con todos los que estamos poniendo nuestro granito de arena, y obviamente por lo público, en medio de los intereses que lamentablemente la politiquería quiere interponer. Venga, Jairo, pero en esa autocrítica
y en esos factores internos y externos de la alcaldía, ¿qué obras hubiera querido terminar que no van a poder realizarse? Muchas. La verdad que son tantas las necesidades. Pero yo pienso que fortaleciendo lo de base, con la prioridad que requiere lo de corto plazo, que es en este caso educación, salud, estamos reformando 32 unidades básicas y eso pasa desapercibido. IMSalud y la Secretaría de Salud vienen haciendo un trabajo diario, día y noche, trabajando en el tema preventivo. IMSalud, que era una herramienta fundamental para prestar los servicios de primer nivel. Ustedes vieron el antes y el después y el hoy. Una empresa que está generando utilidades que se reinvierten permanentemente en la mejora de sus servicios, en sus instalaciones, en todas esas unidades básicas que tienen que mejorarse cada vez más y que han sido sujetas, por ejemplo, del programa estratégico de construcción de hospitales, de los cuales casi nadie habla. Cúcuta tiene un déficit de camas por cada 100.000 habitantes muy grande y nos pasó la factura ahorita en la pandemia. El hospital Erasmo Meós totalmente colapsado, vive colapsado prácticamente con la demanda de servicios de la población migrante venezolana. Cúcuta necesita en el plan estratégico de salud 6 hospitales, de los cuales estamos apuntándole ya a la estructuración del hospital policlínico de Atalaya, que ya está contratada su formulación de procesos. El otro hospital, que es el Hospital Virgilio Barco, que va a quedar en el sitio actual donde está la Fundación Barco. Ya tiene diseño, ya tiene la estructuración del proyecto, tiene todos los permisos del Ministerio de Salud y espero dejar iniciados esos 2 proyectos. La confianza recuperada con el manejo transparente de los recursos nos ha llevado a que la Fundación Barco posiblemente nos cede al municipio los terrenos donde funciona en este momento la fundación. Esperamos que la reforma a la salud y todos los procesos que lleva en este momento el alto gobierno permitan generar la confianza para iniciar ese segundo hospital. Y tenemos en la mira el Policlínico de la Libertad, el Policlínico de Puente Barco. Tenemos en la mira un 5.º hospital en la zona del Trigal y otro en la zona de la Fortaleza. Estructurar los proyectos definitivamente es lo más complejo y hemos dedicado mucho tiempo de nuestro trabajo a la estructuración de esos proyectos que queremos dejarle a la siguiente administración, como por ejemplo la terminación del proyecto extraordinario, histórico, de las plantas de tratamiento de aguas servidas del río Suria, del río Pamplonita, que finalmente permitirá depurar aguas internacionales. Dejamos trabajando y estructurando el proyecto, si Dios quiere, el proyecto multipropósito del Cinera, que es una deuda histórica de la ciudad, para cuidar desde una gotica que nazca en el páramo de Santurbán hasta que la entreguemos en el lago de Maracaibo en forma sostenible. No podemos seguir regando nuestras aguas del distrito de riego, del río Zulia, con aguas hervidas. No podemos seguir pensando de que tenemos potencialmente como 20.000 hectáreas más de nuevos cultivos. Es la seguridad alimentaria de la ciudad. Es asegurar por lo menos 20 o 30.000 puestos nuevos de trabajo. Pero se necesita construir ese proyecto, que es el embalse multipropósito, que generará energía por varias alternativas del propio embalse y a través de las tuberías, como también obviamente pensar de qué es la alimentación del acueducto metropolitano de Cúcuta, que en este momento estamos recibiendo porque ya prácticamente está terminado, que era la deuda que se generó a raíz de los derrames de petróleo y que nos dejó sin agua a Cúcuta durante un tiempo muy importante y que generó unos problemas de impacto ambiental muy serios, pero que
aspiramos a que el aprovisionamiento de ese acueducto se haga por gravedad desde el embalse y no a través de bombeos como está en este momento ya construido. Ese acueducto le va a proporcionar agua con visión de por lo menos 30 o más años, no solamente a Cúcuta, asegurar el agua para Cúcuta. Seremos de las pocas ciudades del país que tienen con visión de 40, 50 años asegurada su agua, pero hay que cuidar la gotica del páramo de Santurbán. El municipio invierte permanentemente en una suma importante en áreas estratégicas que en este momento estamos compartiendo en procesos de cuidado y reforestación con la Alianza Biocuenca, que es una entidad privada que se encarga en este momento, como objetivo de su razón de ser, a trabajar intensamente para la protección del agua del páramo. ¿Cómo no entender que esos proyectos estratégicos serán precisamente esa visión de largo plazo que estamos proponiendo? El embalse multipropósito del Cínera, las plantas de tratamiento, la conexión al Sistema Nacional de Gas, el proyecto de salud. Tenemos una colección de 40 proyectos que estamos entregando en este momento al Gobierno Nacional, proyectos todos fundamentales para la vida futura de la ciudad, herramientas fundamentales para atraer inversión y naturalmente serán el propósito de sostenibilidad de la ciudad. Ese gran esfuerzo que hemos hecho, naturalmente invirtiendo recursos en la estructuración de esos proyectos, que lamentablemente no se ven, pero que aspiramos que con esta masa crítica constructiva que estamos construyendo, se lleven a la práctica, sensibilizando en este momento al Gobierno Nacional para que, de la mano, por ejemplo, como el proyecto de movilidad sostenible para Cúcuta. Ese es otro proyecto que ya está entregado al área metropolitana y que la idea es, a partir de la construcción de un ente gestor, que es el siguiente paso en el que estamos construyéndolo con Planeación Nacional y con el Ministerio de Transporte, podamos conseguir los recursos para ir implementando todo ese sistema de movilidad para, obviamente, descompensar la presión del uso del carro privado. Si tenemos un sistema público que funcione, pues el carro privado pues hay que dejarlo en la casa, porque no es necesario ir a pagar parqueaderos donde muchas veces no lo existen, a gastar dinero donde no se necesita, donde uno puede ir en su transporte público bien planeado, bien cuidado, pues obviamente esa es la ruta. Las ciudades que funcionan hoy preferencialmente fortalecen las rutas de bicicletas, las rutas de patinetas, las rutas sostenibles. Apuntarle en forma paralela, hablando otra vez de la planeación, a las ciudades de 15 minutos. Cúcuta, y eso es tener la fortuna de haber conocido personajes tan importantes como el exalcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa, al doctor Pedro Ortiz, o tener en este momento arquitectos de la talla de un David Bonel, de Roberto Duplat, de tantos, a Margarita Contreras, soñadores de la ciudad con quienes estamos discutiendo lo que quedará, si Dios quiere, en un gran plano, una gran maqueta de la ciudad en el Museo de Cúcuta, que entre otras cosas hace parte de nuestro propósito. En el Museo de Cúcuta entregaremos el plano general para que todos lo conozcamos, nuestros niños, nuestros estudiantes de las facultades de arquitectura, y visualicemos el entorno del futuro de la ciudad. Si no conocemos, si no dimensionamos, si no soñamos nuestro futuro, otra vez volvemos al mismo cuento. Entonces el alcalde es un soñador, ¿y para qué sueña? Deje tanta vaina. No, porque si uno no sueña, o como dice por ahí el dicho coloquial cucuteño, dice, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Hay un tema, y se lo pregunto como ciudadano, Jesús Barón, que ha calado mucho en el tema del área metropolitana. ¿Qué tanto le ha beneficiado o dañado a la alcaldía y a usted particularmente, Jairo Yáñez, ese tema
y también de que nos lo pueda explicar a toda la ciudadanía. Es una pregunta bien compleja porque detrás de esto, naturalmente, lo fundamental es que siempre ha existido la mejor buena fe en los nombramientos, en la estructuración de los equipos. Y eso es vigente no solamente para el área metropolitana, sino para cada una de las secretarías. El alcalde fue respetuoso de que las personas que se nombraron se hicieran rodear de personas que tuvieran esencialmente meritocracia, obviamente sus experiencias, y lo más importante, lo fundamental, es la ética, el buen nombre, su manejo como seres humanos íntegros. Y esa es otra palabra que la repetimos permanentemente, porque es que la integridad es la palabra que resume principios, valores y virtudes en una sola palabra. Entonces, tener en la ciudad y proponernos entre todos a construir y a formarnos como ciudadanos íntegros, pues obviamente es lo más importante. Y esa integridad hay que aplicarla a los equipos de trabajo y saber que el que se equivoca tiene que pagarla. Y eso ha sido vigente para toda la alcaldía. El que la hace tiene que responder por lo que hace. Por fortuna tenemos los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, los permanentes consejos comunales que están en los barrios haciéndole seguimiento semanal a las obras. Yo creo que ese discurso de control es el que finalmente califica. Y en el área metropolitana hemos tenido realmente ese problema, como también lo hemos tenido en menor escala de pronto en otras de las entidades. De manera que pues es parte del trabajo diario, el mensaje del alcalde alrededor de lo que hemos construido, pero que cada uno responda, porque pues al final estamos hablando no de la alcaldía de Jairo Yáñez, estamos hablando de un propósito de construcción colectiva que realmente se lesiona por cualquier actitud responsable o irresponsable de un funcionario. El área metropolitana se ha construido como un equipo alternativo de inversión y de construcción, porque cuando empezamos la alcaldía encontramos que la oficina de infraestructura sola le quedaba muy complejo abordar todos los proyectos que desde el principio nos empeñamos. Nosotros estamos tapando huecos y atendiendo la destrucción de la malla vial desde el primer día. Estamos atendiendo procesos de construcción de muchas infraestructuras en la parte urbana y en la parte rural. Y encontramos, por ejemplo, que en la oficina de planeación no había, y mientras se fortalecía un equipo de diseño, un equipo de construcción, que complementara la labor en la Secretaría de Infraestructura, donde supuestamente toda la parte de contratación, de construcción de obras se podría canalizar solamente en esa secretaría. Entonces, en el ejercicio de distribuir estratégicamente las inversiones, pues pensamos que fuera el área metropolitana también construyendo un equipo y se creó el Centro de Pensamiento Urbano. ¿Por qué razón? Porque quien estaba liderando todo este proceso de construcción de proyectos era y es el exdecano de la Facultad de Arquitectura, el doctor Miguel Peñaranda, que obviamente conocedor como de las personas más capacitadas de la ciudad, con muchos proyectos de construcción y de desarrollo, y qué mejor que fue él precisamente el que nos ayudó a los diseños de muchas obras, no solamente para Cúcuta, sino que por primera vez incluso tuvieron en el Centro de Pensamiento Urbano, las alcaldías metropolitanas tuvieron una compañía para el desarrollo y planeación de muchos proyectos. Entonces, proyectos en el área, proyectos en infraestructura, proyectos en planeación, proyectos en las mismas secretarías. Realmente son
muchos proyectos, más de 400 proyectos ejecutados. Pero eso nace desde la necesidad del desorden al principio para trasladar. Claro, de la ausencia de estrategias empresariales para construir y formalizar las necesidades de la ciudad, como también se llevaron a la práctica, por ejemplo, la infraestructura tan importante de la EIS. La EIS, como empresa de servicios públicos, no podía estar solamente administrando un contrato de cesión o de el convenio con Aguas Capital. Entonces, por eso a través de la EIS hicimos los diseños de los acueductos rurales que hoy están a fase 3, que ya están radicados en el Ministerio de Vivienda. 18 acueductos rurales, un sueño de nuestra ruralidad, de los cuales hoy ya están 2 terminados. El acueducto de La Esperanza y el acueducto de San Pedro. Deudas también históricas, como también, por ejemplo, haber construido el puente de Agua Clara, que nadie se acuerda, en medio del caudal tan complicado del río Pamplonita, pero finalmente lo sacamos adelante. De la misma manera como se construyó tantas obras como el puente Benito Hernández, como los colegios. En el área metropolitana ha habido una serie de temas muy difíciles de evaluar y obviamente con crítica constructiva por delante, contratistas absolutamente irresponsables, y no tengo temor en decirlo públicamente, porque ahí están todas las denuncias, las baterías sanitarias de los colegios. Un contrato que desde el principio en la Secretaría de Infraestructura se cedió al área metropolitana, se hizo la apertura a la contratación, se participó a muchas empresas para que finalmente una empresa, lamentablemente, y ese posiblemente fue el error, una sola empresa se encargó como de más de 30, 40, 50, 60 baterías sanitarias. El contratista no respondió con la altura y la gran responsabilidad. Más vaca, menos leche, dice mi papá. Entonces, haber distribuido estratégicamente un poco más el tema, porque a veces atomizar los contratos también es otro problema, porque cuantos más contratistas tengas tú, pues obviamente, y no toda la contratación es transparente, ¿no? La contratación y la puesta en las licitaciones ahora con el SECOP y con todos los requisitos previos, eso hay una coladera impresionante de mala fe, de consorcios, de formas que se inventan los mismos contratistas para hacer corrupción. Ahí tenemos que estar muy claros de que estamos frente a muchos enemigos del alcalde, que obviamente están tratando de hacernos la vida imposible. Pero detrás de eso está nuestro firme propósito de defender cada peso del municipio y saber que vamos a terminar todas esas obras, ya se están terminando, ya avanzan, algunas con mayores dificultades que otras, por los temas prediales, por los temas de lo que nos ha pasado con los sobrecostos de los materiales, con los ajustes, con las peticiones al Consejo Municipal, de que pues, son los recursos del municipio que ellos, bien demostrados los presupuestos, transparente el manejo de lo que queremos hacerle, pues hemos atendido algunas sugerencias de cambios en algunos proyectos, descapitalizando posiblemente otros, pero que sean obviamente las entidades de control las que estén con los ojos encima de nosotros, y se lo agradecemos, porque tenemos obviamente que responder ante la ciudad, responder de cada peso, y al alcalde lo tienen en la mira. Y mi trabajo es verdad, mi trabajo es transparente, mi trabajo es enviarle este mensaje permanente a cada uno de mis funcionarios, a cada obrero, a cada persona que trabaja en los procesos de construcción de la infraestructura, que entiendan que los proyectos no son del alcalde. Qué cosa tan terrible ponerle nombre propio a las cosas. Trabajar para la comunidad es saber que ellos tenemos un encargo, y el propósito es motivarnos para hacer las cosas bien hechas, sin sesgos, aceptando la crítica, pero sin injuria, sin calumnia, sin mentiras, sin difamaciones.
Los enemigos están a la vera del camino y están obviamente despotricando permanentemente. Mi trabajo sigue una ruta y ahí están. Ahora, el que tenga las pruebas, que las muestre. El alcalde no es juez. Para eso existen los jueces, para eso existen los magistrados, para eso existen las cortes. Y yo creo que esa es la esencia de la democracia. Venga, es lo que hay que, por todos los lados, defender. Venga, Jairo, yo le iba a preguntar, usted tuvo a Iván Duque de un lado y a Gustavo Petro, que es algo completamente diferente, dos planes de desarrollo distintos. ¿Qué opinión me puede dar en ese cambio de plan de desarrollo y de personalidades? Cúcuta tradicionalmente no es la joya de la corona. Y eso es el mensaje que siempre se ha tratado de construir y denunciar, porque todos aquí somos campeones para hablar de crisis, hablar de que somos la región olvidada, de que aquí de que somos la frontera. Bueno, una cosa es que por ser el vecino del país más rico de Latinoamérica, durante más de 60, 70 o más años, nunca trabajamos unidos para llegar al gobierno nacional con proyectos, no con cartas. Nunca trabajamos unidos para consolidar estrategias que hoy se consolidan en los proyectos de corto, mediano y largo plazo. Nunca trabajamos unidos. Y el no trabajar unidos, obviamente, siempre nos hace convertirnos en víctimas. Entonces, siempre hemos encontrado en la historia a quién echarle la culpa. Al abandono del Estado, a que somos la frontera, que la violencia, que aquí se roban los carros en Cúcuta es porque los ladrones están en Venezuela, pero no trabajamos en la llave para trabajar con el vecino. Yo quiero ser, primero que todo, respetuoso. Son los primeros mandatarios del país, pero desde el primer día, y por eso me he ganado hasta el discurso de que soy el alcalde más intenso, y es un honor para mí ser el alcalde más intenso, sobre todo en ese tema de seguridad, en ese tema de inversiones. ¿Cómo es posible que Cúcuta, Tibú, Convención Gamarra, hasta ahora lo estamos medio construyendo? ¿Cómo es posible que no entendamos lo que significa el tren del Catatumbo, que hoy lo estamos reestructurando? ¿Cómo es posible que Cúcuta no sea una ciudad conectada al Sistema Nacional de Gas para atraer inversión? Los procesos productivos limpios son vigentes desde hace más de 50 o 60 años. ¿Cuándo vamos a poder ser una ciudad que atraiga inversión? Sino llevando el proyecto que estamos estructurando con Findeter, llevárselo próximamente al presidente Petro, a decirle, venga presidente, una compañía privada, una APP, pone tanta plata, pero aquí falta tanto para poder conectar a la ciudad con gas, para, entre otras cosas, cumplir estrictamente el propósito del Acuerdo de París, que nos quedan solamente 7 años, que desde el 2015 adquirimos unos compromisos de carbono neutro y de ciudad sostenible al 2050. Pero hemos pasado ya 7 años y no hemos hecho absolutamente nada. Nos vamos y nos la pasamos peloteándonos nosotros entre las responsabilidades y obviamente esto hay que ponerlo sobre la mesa. Pero no es solamente el abandono o la falta de que nosotros como cucuteños no trabajamos unidos para llegar a la presidencia de la República, para decirle, mire, aquí tenemos los proyectos. Porque es que todo se nos ha ido, ni siquiera nos atienden. Ni siquiera yo que recuerde una foto de los dirigentes locales y parlamentarios con el presidente diciéndole, no para saludarlo, que para saludarlo yo creo que estamos viejos, llevándole los proyectos. Si todos los proyectos de la ciudad en este momento que estamos retomando, con todo respeto y en nombre de todos los cucuteños y en nombre de todos los nortesantanderianos, son deudas históricas de más de 50, 60, 70, 80, 100 años. Sueños de muchos pioneros de Cúcuta.
que se quedaron en los escritorios. Yo no he descubierto nada nuevo. Yo simplemente he tratado de sensibilizar, y lo seguiré haciendo, para que trabajemos unidos. La unión hace la fuerza, eso no es una frase coloquial. Independientemente de los intereses de orden, de los credos políticos que lamentablemente todavía existen. Pero los partidos en Colombia están fragmentados, están rotos totalmente, no representan los intereses de la comunidad. Y yo tengo que decirlo. Entonces, ¿cómo reconstruir esa estrategia de unión para trabajar políticamente? Pues que política es el arte de vivir en comunidad, es defender los intereses de la comunidad. Esa es la política que yo propongo. Y que llegue a todos los rincones del país. Mientras nosotros no trabajemos unidos, entendiendo que cada región, cada departamento tiene sus propias fortalezas, sus debilidades, pues obviamente nunca entenderemos que la ciudad, el país en general tenga esa unión estratégica que todos soñamos. Y eso nos está pasando nos pasó con el presidente Duque, nos está pasando con el presidente Petro. Hoy estamos llegando y estamos arrancando un gobierno. Estamos llegando con ese mensaje de necesidades de la ciudad. Permanentemente, en el tema de seguridad, por ejemplo, que tanto nos duele, Cúcuta le seguirá poniendo el pecho a la seguridad nacional. Cúcuta es coequipera permanente con el apoyo del ejército, de la policía, de la inteligencia y contrainteligencia, trabajando con los alcaldes de metropolitanos. Pero obviamente los recursos que nosotros tenemos no son suficientes. En este momento necesitamos inversiones muy importantes en personal, en logística. La apertura de la frontera, si bien es cierto, es una gran experiencia, es una gran oportunidad, pero esta mañana ya aparecen los datos de que el robo de vehículos ha incrementado, de que el desgozadero de vehículos está allí en Ureña, en San Antonio. Ayer tuve la fortuna de plantear ya una primera reunión con el cónsul de Venezuela recién nombrado aquí en Cúcuta para ofrecerle nuestros buenos oficios para que de la mano con los alcaldes vecinos trabajemos en una palabra clave que es seguridad. Pero ese es trabajo del presidente Petro y del trabajo del presidente Maduro. Que se hablen. Por fortuna ahora somos dos trabajando en la seguridad de la frontera. Cúcuta no puede ser una ciudad de frontera aislada a un lado y al otro lado San Cristóbal, Ureña, San Antonio, Rubio, etc. Trabajemos unidos con visión territorial en estos temas, no solamente de la seguridad, sino en el tema de la pobreza, en el tema del empleo, en el tema de nuestras estrategias de atracción de inversión. Y ahí es donde los dos presidentes tienen que ponerse a hablar. Cúcuta no puede ser solamente, y fuera de eso, desunidos, no sé cómo calificarlo, pero esa es la historia. A nosotros nos ven como un rincón allá en la frontera. Y yo creo que el propósito del alcalde, con confianza, con el respeto, poniendo de presente los proyectos estratégicos que nos permitan hacer una reconversión económica, que atraer inversión del gobierno nacional. Por esa razón estamos entregando estos 40 proyectos que llevan proyectos de infraestructura, de la segunda calzada del anillo vial occidental, de la vía Cúcuta-Zulia en doble calzada, de la vía Urimaco para conectar las coquizadoras con la vía Zulia. No solamente todas esas infraestructuras que necesita, sino llegar con el cubrimiento de acueducto de Cúcuta. Necesitamos invertir muchísimo dinero en el análisis de nuestras zonas de alta sismicidad potenciales, pero que ya la gente vive en el territorio. Y ese es más del 40% de la ciudad que vive en condiciones de pobreza. Tenemos que llevar las inversiones urgentes. Y eso se necesita obviamente el apoyo mutuo con el gobierno nacional y el respeto obviamente debido para que se sepa que Cúcuta le pone la cara a la frontera en una situación que no es la más fácil por la misma presencia de grupos dedicados al narcotráfico. Nos preocupan cada 8 días los indicadores de inseguridad, la violencia intrafamiliar, los asesinatos, los homicidios, los robos. Y el mensaje del alcalde no puede ser otro, sino que con lo que tenemos, defendernos, trabajar unidos,
llamar la atención de las autoridades de las que tenemos, policía, ejército, Plan San José, los frentes de seguridad ciudadana. Unidos tenemos que entender de que tenemos que sacar nuestra ciudad adelante y mientras tanto, en forma paralela, sensibilizar al gobierno nacional, así me digan que soy el alcalde más intenso. Gracias realmente, alcalde, por aceptar nuestra invitación y que los ciudadanos puedan realmente aclarar todas las dudas y que también vean la otra cara de la moneda. Claro. Porque yo creo que eso se basa en esto, de no solamente ver el tema de las noticias, sino el tema en el ser humano y que puedan tomar sus propias conclusiones. Necesitamos educarnos, necesitamos construir cultura ciudadana, trabajar en equipo. Ese ejercicio de trabajo colectivo yo creo que es lo que permitirá bajar la violencia en el escenario difícil de ausencia de planeación que tenemos que reconocer. Cúcuta tiene barrios muy antiguos de 30, 40, 50, 60 años y ahora que llegamos con más intensidad en los programas del CISBEN para tratar de impactar sobre el tejido social, llevar esos subsidios y apoyar a nuestra población pobre, estamos obviamente verificando y caracterizando que esos barrios tan antiguos, más del 50% de las viviendas son todavía viviendas de un solo cuarto. Y estamos preocupados por la violencia intrafamiliar. Y estamos preocupados por el consumo de drogas. Y estamos preocupados por el robo callejero. Ese es el centro del discurso, del trabajo político, para que en forma solidaria, sin regalar el pescado, pero enseñándolo a pescar, lleguemos a todos los rincones de la ciudad. Y lo podemos hacer, y lo estamos haciendo, empoderando a la comunidad para que trabajen a su vez unidos. Y construyamos los proyectos, y construyamos las fichas barrio a barrio, para saber que todo tiene un principio. El trabajo colectivo, esa semilla de trabajo en equipo es el que va poco a poco sacando la ciudad adelante. Y obviamente detrás de eso nuestro sagrado compromiso de respetar los recursos públicos, crecerlos, llevar a la práctica nuestro catastro multipropósito. El año próximo continuará el proceso de habilitación catastral, porque una ciudad sin información no es nada. La zona rural sin información no es nada. La zona rural también llegará al catastro multipropósito para hacer titulación de tierras, para apostarle al crecimiento del piloto que tenemos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, a partir de la construcción de los megaviveros, empoderando a los campesinos en el centro de Agua Clara, en el centro de Banco de Arena, en Palmarito, donde mi propósito es motivar a la misma comunidad para que arranque a hacer los megaviveros, para llevar y hacer el negocio, le cambio tantas matas de coca por tantas matas de cacao, le cambio tantas matas de coca por tantas matas de plátano, pero no dejarlo ahí. Estates de piscicultura, pero no dejarlo el campesino solo, sino que en esos centros de emprendimiento de Agua Clara, de Banco de Arena y de Palmarito, enseñarles cómo se beneficia el pescado, cómo se sacan las chocolatinas, cómo se fomenta el cooperativismo, pero eso es un tema de autogestión, donde la misma comunidad tiene que ahora, conectada por internet, descubrir en la educación y en el emprendimiento la forma de transformar en el campo para vender en la ciudad. La obligación del alcalde, de todo su equipo de trabajo, es colocar escaleras para que cada ciudadano, cada joven, cada niño se vaya subiendo poco a poco. Ese es el amor por la libertad, ese es el respeto a la iniciativa privada y el mensaje sencillo, amoroso, cariñoso: el que madruga, Dios le ayuda, a nadie le regalan nada, y el propósito es trabajar con visión de largo plazo y trabajar unidos. Esperemos en el próximo episodio del año que viene que nos dé la oportunidad hay que seguir para poder analizar todo esto. No necesariamente el discurso de la productividad, de la competitividad, se puede dar cuando uno tiene un cargo público.
Yo sí invito a todos los cucuteños que coloquemos sobre la mesa todos estos discursos, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, el papá, la mamá, suspendan un poquitico el celular y las redes sociales y conéctense con el diálogo familiar. Cómo salir adelante, cómo sembrar principios, valores y virtudes para convertirlos en hábitos de cultura ciudadana y familiar. Ese discurso, dentro de los cuales ojalá la lucha anticorrupción esté encima de la mesa de todos y cada uno de los cucuteños, nos llevará a esa ciudad que soñamos, porque obviamente los valores éticos, los valores morales, son los que precisamente han sacado y sacarán a todas las regiones adelante, todas, cada una con sus propias características. Miremos el ejemplo de tantas ciudades en el mundo y vayamos copiando lo bueno y obviamente rechazando lo malo. Gracias, alcalde. A ustedes, de verdad, muy rica el discurso. La mayor motivación que uno puede tener como ser humano es compartir, ser absolutamente sincero, directo. Yo por fortuna, cuando uno como ser humano no tiene rabo de paja, tengo el carácter de mirar a los ojos, de apretar la mano, de seguir poco a poco esas palabras de la canción. Me gusta la gente que me mira, que me abraza, que me habla sinceramente, que habla duro muchas veces, porque se siente uno seguro de lo que está haciendo y lo que está diciendo. Ser uno profesor, eso es otra de las pasiones. Yo quiero seguir yendo a los salones de clase, a escuchar a los jóvenes, a los colegios, a escuchar a los niños. Esta mañana, entregándole unos reconocimientos por la lucha y el mensaje de autocuidado para los niños de los colegios, en el tema de consumo de bebidas de sustancias ilícitas. Enviarles ese mensaje a todos los niños de Cúcuta por el cuidado y por el reclamo que ellos también tienen que hacer de sus padres para que los ayuden a autocuidarse. Las mafias, las malas juntas, muchas veces el deseo de experimentar, es un tema gravísimo. No existe ni en Cúcuta, ni en ninguna ciudad del país, y creo que del mundo, porque acabamos de mirar, decir, el tema de habitante de calle es un tema dramático que lamentablemente la cierre de frontera y toda la situación compleja que vive Venezuela, ese problema se nos triplicó en Cúcuta. Hoy estamos frente a la construcción y a la implementación de una estrategia de rehabilitación, de prevención básicamente, porque cuando uno llega a los parques y ve a los muchachos en un sitio oscuro, habiendo roto la bombilla porque las rompen, el alumbrado obviamente es un enemigo de los grupos, de los jóvenes que se sientan a conversar y a fumar o a inyectarse, no sé, ¿dónde está el papá, la mamá, los profesores de estos muchachos? Y ese dolor del alma que tenemos quienes estamos obviamente sensibilizados por lo social, pues nos llega a una gran preocupación, pero a saber paralelamente que el mensaje es directamente con ellos. Hoy estamos llevando bachilleres de los colegios a que visiten el Canal Bogotá, a que vean la desgracia de lo que significa el consumo de drogas. Y después los estamos llevando también a que vean y conozcan el centro de rehabilitación del Hospital Rudecindo Soto, con quien la alcaldía trabaja estrechamente. Y próximamente, si Dios me lo presta, encontraremos una nueva clínica de rehabilitación para más o menos unos 150 personas que inician este proceso, que ya se inicia en el Parque Lineal con la caracterización y conexión con la primera clínica, quizá la más importante, que es la de la familia. Estamos empezando a llegar a cada una de las familias, de las personas que están en el canal, e incluso que son venezolanos, para contactarlos y que logremos un trabajo conjunto entre la familia y el Hospital Rudecindo Soto y la Secretaría de Bienestar Social.
Si logramos consolidar ese trabajo inicial con la familia, e incluso haciendo un ejercicio de compensación económica, que antes de ayer lo estábamos llegando con el secretario de Hacienda, para reconocer, así sea con el impuesto de industria y comercio, buscando la subsidiarización de los servicios de energía, de agua. De alguna manera nos inventamos y estamos ya consolidando el proceso para contactar a la familia de esa persona que está allá en el canal y decirle, bueno, si usted nos ayuda a que en lugar de que su hijo, su pariente, esté tirado en la calle, téngalo en la casa y nosotros llegamos allá con la ayuda de reconversión y obviamente de rehabilitación, para intentar, hasta donde sea posible, para tratar de recuperar a estas personas. Es un flagelo mundial, muy delicado, pero yo creo que con este propósito de trabajar entre todos en no a la mendicidad, hay que ser muy claros de que el municipio tiene la obligación para atender a estas personas en forma humanitaria, pero por ningún motivo la ayuda puede ser entregarle la bolsa de basura para que vaya y la destape al frente de la casa. En ese sentido, en el Consejo Municipal de Espacio Público Saludable y Sostenible y en el nuevo modelo de los distritos de acción conjunta y comunitaria, estamos llegando casa a casa para entender y hacerles, obviamente, sensibilizarnos con el mensaje de que a los habitantes de calle no se les debe entregar la comida tirada en una bolsa de basura. El que quiera, hay contenedores especiales que se los recibimos allá en la casa frente al terminal, permanentemente le recibimos al que quiera una acción caritativa y allá le conservamos la comida, allá tenemos algunas neveras y obviamente ojalá sea comida industrializada, no desechos, no basura. Hay restaurantes que entregan las bolsas y las sacan cuando tienen que sacarles en el momento coordinado con Veolia o con el reciclador. Tenemos ya 25 empresas voluntarias de ciudadanos que han encontrado en la selección, en la fuente, en el reciclaje, obviamente una estrategia, porque todos esos desechos que no son desechos valen y se pueden recuperar, pero no es definitivamente entregándole la basura a la persona y fuera de eso le dicen, vaya, pero ábrala por allá lejos. Es un mensaje preocupante, pero en eso estamos trabajando y es obviamente consecuencia de todo este complejo mundo que tiene Cúcuta y sobre el cual yo quiero aprovechar la ocasión, primero agradecerles a ustedes esta oportunidad para sensibilizarlos sobre todos estos temas que son de nuestro día a día y que en forma recíproca estoy absolutamente convencido que vamos y estamos saliendo adelante entre todos. En su elección hubo un antes y un después. Y esa democratización que se ha hecho con el tema de los candidatos hoy en día, ¿qué opinión tiene usted de ello? Sé que no se puede hacer a nivel personal, pero algo general, porque hay muchos candidatos. No, sin duda, en la historia de la ciudad se está viviendo un momento fundamental, porque esa es la democracia, la participación de la mayor cantidad de personas sobre el discurso de lo público. Yo creo que es un momento importantísimo. Y desde la óptica personal, lo planteo cuando me lo preguntan, importantes son los contenidos, importante es cómo apostarle en forma muy respetuosa por la comunidad, la construcción de propuestas y dejar que la gente en libertad vote finalmente por la mejor propuesta, la más respetuosa, la que le apunte a la protección de los recursos públicos, la que le apunte obviamente a la generación de indicadores. Es posiblemente no conveniente hablar de uno mismo, pero yo tengo un trofeo muy grande para mí, para mi familia, para mis compañeros de trabajo, que hemos hecho
un ejercicio por empezar a cambiar la historia de la ciudad, a partir de demostrar con hechos lo que significa representar los intereses de la comunidad, de llevar a la práctica, al espacio de cada barrio, de cada sitio, el mensaje de construcción respetuosa para poder, obviamente, fortalecer la vida de las comunidades, a partir de fundamentar el cambio económico, la fortaleza que significa ser uno promotor de empresarios, pequeños, medianos, grandes, empeñados todos en que todos salgan adelante, porque la transformación económica conlleva la transformación social. Pero la transformación económica no puede ser egoísta. La transformación económica tiene que ser solidaria también. Nuestros niveles de pobreza se solucionan con propuestas, no con buenas intenciones, no comprando los votos, no haciendo cuentas a ver cuántos dirigentes de barrio tiene cada uno. Esas contabilidades perversas, yo creo que deben pasar a la historia. Yo creo que es el momento, y te agradezco infinitamente esta pregunta, para promover el diálogo social como principio fundamental del entendimiento y de la ruta del progreso, enmarcada naturalmente de esos balances que todos tenemos que perseguir. Un buen balance económico, un buen balance social, un buen balance medioambiental, un buen balance por la seguridad y un balance por la previsión y la gestión de riesgos. En todos esos balances hemos trabajado. Ese es el factor de medición que hacemos todos los días. El trabajo por lo público es de 24 horas, pero es lo más engrandecedor porque ahí uno no se cansa. Cuando uno tiene claro que el servicio público, primero que todo, que no es una profesión, es una vocación, y además amarrada con un criterio central que lo aprende uno en su propia formación individual, que es que cuando uno intenta servir a otros, encuentra la felicidad. Cuando uno sirve a otros, pero sin pedir nada a cambio, encuentra precisamente esa razón de ser de los seres humanos, que es buscar la felicidad de otros y naturalmente la de uno mismo. Bueno, Jairo, queda súper invitado al segundo episodio ya en un análisis. Con muchísimo gusto. Para que se pueda ver más amplio todo el tema en perspectiva de todo lo que se hizo y también de ver cómo van cambiando las tendencias y qué se está haciendo y qué no. Yo creo que el discurso político es lo más importante que le puede pasar a cualquier ciudad, a cualquier territorio, es la democracia, es fortalecer la democracia, fortalecer la libertad. Y yo creo que en ese sentido, estudiar mucho lo que quiere la comunidad, estudiar mucho que es que el amor con condición no existe. Ese es el amor sincero, el amor respetuoso, el que tenemos que llevar a la práctica para lograr ese entendimiento que nos llevará obligatoriamente a la paz